A continuación tenemos con nosotros a Pedro Salmerón. Pedro Salmerón es arquitecto, doctor arquitecto. Su tesis doctoral versó sobre los protocolos de elaboración y de intervención en el patrimonio y además de tener una actividad inicial de profesor en la universidad, ha sido sobre todo un arquitecto que ha hecho mucha intervención en el patrimonio, en la Catedral de Granada, en la Catedral de Jaén, en la Capilla Real de Granada, en monumentos muy relevantes en Andalucía, y no solo como intervenciones, sino también ha sido muy relevante en la elaboración de instrumentos de gestión del patrimonio, como el Plan Director de la Alhambra, que fue premio Europa Nostra, el Plan de Paisaje de Sevilla, el Plan también de Gestión del Paisaje de la Ensenada de Bolonia y muchos instrumentos relevantes de gestión. Entonces, en su doble vertiente de persona muy experimentada tanto en la intervención en el patrimonio como en la gestión, y desde el punto de vista de cómo se asegura la seguridad en esos procesos de intervención y gestión, va a intervenir, a contarnos su experiencia en múltiples ejemplos. Muchas gracias, Pedro Salmerón. Gracias. ¿Qué hay? Muchas gracias, Alfonso, por tu presentación y gracias a la organización del seminario por la oportunidad. Creo que han sido brillantes a la hora de idear esto, sobre todo hace un año. No se le puede achacar nada que se relacione con ese famoso incendio al que todo el mundo se ha referido, pero que al final es un punto de confluencia con lo que traemos aquí. Yo voy a explicar sobre todo cuál es mi experiencia. A lo mejor me paso en eso, pero es un poco como contar mi vida en lo que se refiere a la intervención en patrimonio y a la restauración. En la portada, un león de la Fuente de los Leones protegido por un traje. Esto viene bien como inicio de nuestro trabajo. Seguridad ante los riesgos. Un asunto con muchas miradas. Entonces, ¿se puede planificar en función de los riesgos? Mi respuesta es que sí. Y la conservación preventiva es el arma. Si la conservación genérica plantea estos patrones que se ven aquí, la conservación preventiva está considerando los riesgos, está considerando la participación del público, está considerando la formación y la educación. Entonces, en este feedback también participa toda esta cadena, pero con estas nuevas perspectivas. Pero, ¿se está hablando de los riesgos ahora o se habla ya hace tiempo? Pues en nuestro caso es que sí. Aquí hay un fotograma que es una exposición hecha en Évora con el Instituto Andaluz de Patrimonio, con el que he tenido el privilegio de trabajar mucho tiempo, y que estudiábamos el problema de las aglomeraciones turísticas en los sitios de interés. Y entonces ya decíamos que una forma de enfrentar los problemas era analizar los riesgos. Y fíjense qué riesgos se ponen aquí. El de los turistas en el Patio de los Leones y el del Tajo de San Pedro, en la Alhambra de Granada, donde un deslizamiento de la ladera puso en peligro hace años a la propia Torre de Comares. Entonces se nos ocurrió, lógicamente, que el Plan Director de la Alhambra planificase en función de los riesgos. Ha pasado un tiempo desde ese 1994-96, estamos ya en 2008, pero el Plan Director de la Alhambra contempla nada menos y nada más que una carta de riesgos de incendios, de arbolado de riesgos antrópicos, de movimientos de ladera, de contaminación visual, lumínica, acuérdense de la conferencia que se dio aquí, tan interesante, acústica
de desertificación y luego incluso en seguridad física un plan de emergencia y evacuación. O sea, yo creo que es una diana total respecto a lo que estamos hablando en este simposio. Hay un tema interesante, sismo y movimiento de ladera. La Granada tiene máxima sismicidad con Murcia, Lorca ya se ha visto lo que ha pasado, en España. Entonces, el director de la Alhambra, hace ya muchos años, estamos hablando hace varias décadas, Mateo Revilla, convocó nada menos que al CEDEX, al Centro de Estudio y Experimentación de Obras Públicas, del Ministerio de Obras Públicas, para que estudiase a nivel macroscópico la Alhambra. ¡Qué gran idea! Es una anticipación de lo que estamos tratando hoy. Y entonces se hicieron mediciones a nivel geomorfológico, a nivel, yo diría, de macroescala de la Alhambra. Aquí tienen ya unos posicionamientos para medir, aquí tienen ya una medida de convergencia en la Torre de la Vela y tienen algo que a lo mejor ustedes que han sido seguramente visitantes de la Alhambra habrán visto estas placas, pero no saben lo que es, porque la placa está tapando esa regla. Pero esto permite hacer mediciones muchos años después, porque ¿cómo se observan esos movimientos macro, pero que son micro a lo largo de muchos años? Pues esos movimientos tienen que pasar décadas para poder apreciar si ha habido movimiento. Pero si no hacemos esto en el año 94, no podremos medir en el año 2050. Ahora sí podemos hacerlo. Pero es tan interesante el tema que, con motivo de la convulsión Notre Dame, ya, por ejemplo, esta noticia es de 2019, es decir, de hace unos días, periódico local Ideal. Dice, las cicatrices geológicas de la Alhambra. Y entonces el patronato se pone a explicarle a los ciudadanos que tiene unas cámaras que hacen unos registros de los movimientos de ladera. Es decir, se está llegando a una conciencia del público y lo que está diciendo ahí la Alhambra a lo mejor no lo sabe el que está leyendo este artículo, pero son varias décadas ya lo que transcurre entre ese momento en el cual se estudia por el CEDEX el problema de movimientos de ladera. Pero fíjense en esta maravillosa fotografía. Tenemos vegetación cerca de los monumentos, una idea maravillosa, pero que trae muchos problemas. Ese equilibrio entre la vegetación y la edificación, en la prevención de riesgos, en la Alhambra es una pesadilla, porque la Alhambra puede arder por la vegetación. En verano, en Granada, hace mucho calor. Granada es un clima seco por experiencia. Los que vivan en Madrid lo saben. Es un clima muy parecido a Madrid. Clima extremo continental. Entonces, ¿qué ocurre? Que la Alhambra riega la vegetación. Bueno, buena idea, porque así arde peor. Pero entonces las murallas de los edificios se ven afectadas por esta humedad constante. Y además, ¿qué pasa con la vegetación? Que crece más de la cuenta. Es decir, una vegetación refrescada está en una situación idónea para crecer y acaba tapando incluso el monumento, ya lo veremos. Pero la preocupación de la Alhambra respecto al fuego es si le arde un palacio o una parte de un palacio. Eso es muy grave. Pero los incendios de la Alhambra vienen casi todos desde el perímetro, desde el bosque, desde la dehesa. Es muy frecuente que en Granada, en los veranos, haya incendios. Y hay un sistema de detección inmediato y acude todo el mundo a echar una mano. Y acuden helicópteros que cogen agua en los parques vecinos, en los parques acuáticos vecinos. Pero nosotros en el plan director pusimos una medida que está ahí puesta, en la carta de riesgo de incendios, una medida para prever este problema. Y localizamos un gran estanque sin usar que hizo la Confederación en un sitio magnífico y propusimos pistas de aterrizaje de helicópteros y pistas de alimentación de las cubas. Claro, decimos, arbolado de riego, pero no solo arbolado de riego, arbolado que compite con la propia Alhambra. Por ejemplo, en el estudio del plan director
del arbolado, vemos cómo ese arbolado alimentado por el agua para no arder va haciendo que la competencia sea enorme. Y aquí hacemos una especie de fotocomposición donde si el crecimiento sigue siendo el que parece que puede ser, o podas o no llega aquí. O sea, entonces nosotros decimos estado actual, crecimiento y podado, igual allí. Llega un punto en el que si los árboles crecen mucho, la alhambra no se ve. Alguien dice, bueno, tiene eso mucha importancia, pues claro que la tiene, entre otras cosas porque la fortificación alambresca no fue creada para ser tapada por la edificación, sino precisamente, por la vegetación. La vegetación ha sido un añadido espléndido, pero que en muchos sitios ese añadido ha desvirtuado un poco el monumento, lo ha convertido en otra cosa. No pasa nada. También los monumentos son el fruto de lo que hacemos las distintas generaciones. Entonces, en el plan director creo que hay una medida inteligente. No es fácil, pero Alhambra lo hace pacientemente, que es al menos crear un cerco en la muralla donde la vegetación se retire a una cierta distancia. Igual que se hace en los bosques con las talas para hacer las separaciones entre partes de ese bosque. Esto puede ser una defensa no perfecta, puede ser, pero es interesante, creo que es inteligente. Y ahora una pregunta que yo planteo. ¿Cómo actuar cuando surge un riesgo? Porque pueden haber previsto algo. La primera Alhambra todavía no tenía plan director. Pues sí, se puede planificar en respuesta a sucesos imprevistos. Es más, yo pienso que es lo que hay que hacer. Lo que hay que hacer es no quedarse clavado. Cuando hay un problema, hay gente que se queda clavado y sabemos que eso es lo peor. Cuando hay un problema hay que actuar. Inteligentemente se supone. Entonces, un plan de protección y seguridad que surge de una emergencia se convierte en una medida permanente. Y ahora voy a decir una cosa que yo viví en primera persona. Yo tenía mucha relación con la Alhambra en ese momento porque son varias décadas de trabajo con la Alhambra como profesional externo. Y entonces se produce un accidente, un turista americano va tomando con una cámara, espero no caerme yo, va así, va así, va así, va así, va así. Y tenía detrás una zona emergente de una parte del Generalife con un gran hueco que tenía un macetero enorme que era el que protegía para no caerse. Pero ese macetero ese día no estaba. El turista sigue haciendo su película, tropieza con el alféizar, cae, era un hueco donde había una escalera y muere. Para Alhambra es una convulsión tremenda. Y se llega a un acuerdo y se paga con el seguro de responsabilidad civil. Pero la Fiscalía, está aquí señalado, al accidente de 1993, la Fiscalía 2 años después está llevando al director al juzgado. Porque también había habido antes un accidente de un niño que no tuvo unas lesiones, pero no le pasó lo que a este turista. Y entonces planteamos un plan de seguridad, recorrido y acceso de la Alhambra. Aquí hay un esquema interesante para ustedes, o para vosotros. Suceso, muerte de un turista, indemnización, seguro de responsabilidad civil, se pusieron de acuerdo con la familia de este turista americano, pero la Fiscalía pone en crisis la dirección de la Alhambra y se celebra un juicio y después la solución. Ustedes tienen delante al testigo, no al testigo, sino al perito de la parte de la defensa. Yo actué como perito. Entonces yo hice mi papel como perito, diciendo cuáles eran las circunstancias en las que había tenido lugar aquel accidente. Pero lo importante para mí no es contarles esa historia, sino la que está a continuación, que es de sucesos pasamos a reacción. El director de la Alhambra dijo, y todavía no le había llevado al fiscal ante el juzgado, dijo, hay que hacer un plan de seguridad o algo parecido. Entonces yo con la jefa de servicio de conservación de la Alhambra, pues redactamos un plan a una velocidad importante, se aprobó, se aplicó,
y luego se integró en el plan director de la Alhambra. A la derecha del todo tiene usted los resultados. Medidas de protección, permanencia de las acciones. Esto es de lo que se trata. Fíjense qué plan tan simple, pero tenía contenido de recorridos dentro de la Alhambra, qué pasaba en esos recorridos, cómo se informaba a los turistas. Era un plan de mucho interés. Y lo bueno de los planes estos rápidos, que son frescos y que están pensados para aplicarse. Tan tonto como esto, pero pongo la cartela del plano de aquel plan. Es que estamos hablando de hace muchos años, estamos hablando de los 90, mitad de los 90, en el 94. Entonces, pues, hacemos una localización, pero vamos al grano. Miren qué fichas tan expresivas. Lo que les puedo decir es que el plan sirvió, y sirvió de maravilla, porque nosotros fuimos detectando en todos los sitios los problemas. Yo voy a comentar uno de ellos para no cansarles. Por ejemplo, si aquí hay unos maceteros, o sea, aquí hay una caída importante, si aquí hay unos maceteros que están hechos como jardineras más o menos permanentes, pero tienen una altura pequeña, donde un turista puede hacer esto y encima tener un punto de vista más bueno, algo está pasando. Entonces, nosotros ¿qué proponemos? Varias cosas incluso simultáneas se pueden hacer. Subir un poco los maceteros, haciéndolos nuevos, pero no ya facilitar que sirvan de trampolín. Otra opción que se puede sumar es una barandilla ligera, ahora la veremos, y otra más lenta, pero que la Alhambra tiene mucho recorrido. Un seto de ciprés que va creciendo poco a poco. En la Alhambra saben de eso, un montón. Tiene unos jardineros que para mí bordan los setos de ciprés. Medidas como estas hay unas cuantas. Si aquí hay un paseo que tiene una caída y se defiende con macetas, eso es una preciosidad. Pero si un niño se descuida, no hay perdón para el gestor, porque eso no es una protección. Entonces, incluso esta canaleta hace de problema para las caídas. Entonces, se propone rellenar la canaleta con un mortero, una acción reversible y colocar una barandilla. O, por ejemplo, hay zonas que ya son problemáticas, se impide el paso con una barrera. O, por ejemplo, esto es un tema muy interesante. Yo tengo un recorrido por el Generalife que tiene un buen antepecho. Ok, pero ahora llega a un sitio precioso con un mirador. Si yo aquí ahora mismo no tengo tranquilidad para pensar en una defensa transparente, sin reflejos, etcétera, pues entonces, ¿qué es lo que propusimos en el plan? Una barrera. No se accede. Hay ya muchos puntos de visión. ¿De acuerdo que es un mirador precioso? Sí, pero ahora resulta que hay que mirarlo con esa perspectiva. ¿Eso da tiempo? A muchas cosas, a reflexionar sobre qué cierre pongo, porque el cierre tiene que tener una estética, tiene que tener una visión del contexto y a lo mejor no hay tiempo. Bien, es verdad que se va poblando un poco con unas barandillas que hoy tampoco son adaptadas a la legislación, pero en ese momento sí. Pues se emplea una barandilla tipo de las que se usan en muchos monumentos. Es una reinterpretación hecha por la propia Alhambra, que ya estaba esa barandilla en muchos sitios, una barandilla muy bonita, que la hacen artesanos de hierro forjado allí en Granada. Y entonces se va configurando una defensa que tiene valor de defensa y es muy transparente. Hoy ya saben que es una barandilla escalable y no serviría. ¿Qué es lo que pasa? Que porque la Alhambra está añadiéndole en algunos casos unas mallas, es decir, está reconsiderando ahora eso a la vista de la nueva legislación. Pero aquí aparecen, como ven, una serie de soluciones que a lo mejor estaría ese paseo mejor sin barandilla, pero la gente se caería. Pues entonces nos parece que la maceta puede ser engañosa. Y además también tiene una ventaja, que es compatible con las macetas, con la vegetación, es decir, hay posibilidades. Planificar en las coyunturas a nosotros nos ha interesado mucho. Y entonces nosotros empleamos una frase un poco distinta. Abierto por obras lo sustituimos por abierto durante las obras. Porque nosotros no hacemos una apertura para que la gente vea la obra en sí, sino que el patronato nos hizo trabajar en la restauración del Patio de los Leones con la visita abierta. ¿Y eso por qué? Pues porque el visitante que paga
una visita y viene desde lejos, desde Japón, los japoneses son muy exigentes, pues quiere ver lo que se dice que va a ver. No sabéis la de reclamaciones que hubo por motivos de la obra. Entonces, la directora de la Alhambra llegó a informar al consulado japonés para que avisara a los tour operadores de manera que supieran cada mes por dónde iba la obra y supieran lo que se veía mejor y peor o lo que no se veía. Pero nosotros afrontamos la obra desde ese punto de vista. Estamos en obra, ¿eh? Eso que se ve aquí es la caseta que tapa la fuente o que encierra a la fuente que se está restaurando. Y este es el público que lógicamente va pasando por el peristilo. Fíjense qué interesante. Patio de los Leones. Esto es una fotografía de contemporaneidad total. Patio de los Leones. En el centro, una caseta donde se restaura la fuente, la taza, no la fuente, la taza, porque los leones ya han ido al taller. Pero la taza pesa 2,4 toneladas, está hecho en mármol Macael Anasol, maravilloso, y se dijo, es un riesgo llevarlo hasta el taller, por tamaño, por peso, etc. Quédese y restáurese allí. Entonces se hace esta caja que diseña el Servicio de Conservación, el que le dieron un premio de diseño, y nosotros diseñamos estas pasarelitas que hacían caminar a los visitantes por el lugar. Claro, los leones se estaban restaurando en el taller, esto no lo veían los visitantes, pero sí veían la restauración de la taza. Podían contemplar las operaciones que hacían los restauradores. Pero además los visitantes, en estos recorridos que le hicimos alternativos a la galería, en los sitios donde también se estaba trabajando la galería, tenían nuevas perspectivas, nuevos puntos de vista y se paraban a hacer fotografías, como se ve en el fotograma de abajo a la derecha. Ahora viene una pregunta. En algunos casos, cuando intervenimos, ¿tenemos que asegurar el original? Yo creo que eso es diana con este simposio. Pues sí, lo tenemos que asegurar. Aquí tenemos el león de la izquierda, se supone que es el original. Y ahora, a la derecha, hemos hecho unas cuantas copias. Yo la he hecho con el ratón del ordenador, pero es que esas copias existían en la Alhambra. ¿Cómo que existían en la Alhambra unas copias de los leones? Sí. En la Alhambra había una fuente que empezó a hacerse nada menos que en 1935, atención, y que hasta 1978 se estaban haciendo trabajos de afines de esa copia. Era una copia en mármol Macael, que por supuesto carecía de la finura de la fuente original, pero que era interesantísima porque tenía todo, tenía el mismo canal por el mismo sitio, el canal entraba por la parte izquierda, subía con los 22 milímetros, era una maravilla, en ese aspecto una maravilla. Y hasta tenía cosas tan graciosas, tan simpáticas como este león, que se le había ocurrido meterlo en tierra para que envejeciera. Y efectivamente, era un león distinto a los demás. ¿Nosotros qué hicimos? Le planteamos al patronato, también en eso le echamos cara. Le dijimos al patronato, ¿nos habéis hecho responsable de la instalación hidráulica con nuestro ingeniero para llegar al buen término con una instalación que no funcionaba ya, porque estaba totalmente obstruida? Pues dejarnos que utilicemos la copia, la réplica, y hacemos allí todas las pruebas. Dejarnos que montemos un laboratorio. Entonces, en un sitio de la Alhambra que se construyó en el siglo XX, pues en un patio, elegimos un patio y montamos un foso de taller de mecánico. Está ahí a la izquierda abajo. Este es nuestro foso de taller. Por si no se lo creen, estamos transportando a los leones. Bueno, la gente paraba el camión, le hacían fotos, fue un verdadero espectáculo, un espectáculo. Claro, si alguien podía suponer que estos eran los leones auténticos, nos podían haber denunciado a cualquier sitio porque transportar los leones auténticos en este camión, eso es delito, pero delito de cárcel. Bueno, pues nosotros montamos esto, aquí tenemos, haciendo la plataforma, nuestra plataforma de hormigón con nuestros huecos hechos, aquí estamos replanteando sobre un encofrado, aquí está el leonizándose, ya la plataforma está hormigonada, sigo adelante. Y aquí veis cómo estamos montando nuestra fuente. O sea, esto
que no es ciencia ficción, que estamos ahí trabajando. Claro, eso nos da una tranquilidad enorme. Y ahí estamos haciendo todas las pruebas. Tened en cuenta que la instalación de los leones era del siglo XX. Ya de lo que era la instalación original, en algún sitio por casualidad quedaba alguna cosa de evacuación en una tanor, cosas muy pocas, que se descubrieron en la arqueología, pero muy pocas. Entonces nosotros hacíamos una instalación del siglo XXI. Todo lo que hemos hecho, pero yo no puedo entrar en detalle en esto, todo lo que hemos hecho es desenchufable. Si un león tiene dentro un tubo, lo tiene porque nos lo pide la comisión. Aquí está Concha Cirujano, que estuvo presente en esas comisiones. Nos dijo la comisión, no. Vosotros no metéis el agua por el conducto que tiene el león, por muy original que sea, porque como ya lleva muchos siglos a esa piedra, le puede entrar el agua a través de fracturas naturales y tal. No. Dentro tiene que ir conducida, pero no es conducida, sí. Entonces ideamos un conducto de silicona armada con una hélice de acero inoxidable más pequeñita y por tanto tuvimos que hacer unos estudios de flujo con nuestro ingeniero para que estéticamente el agua saliera con las mismas condiciones, porque estos artífices del medievo habían hecho un canal que yo me preocupé con mi amigo y con este ingeniero de ver hasta qué punto por la vía de la carga por gravedad funcionaba, una maravilla, o sea, los 22 milímetros estaban perfectos, pues nosotros teníamos en realidad 10 milímetros efectivos. Pero al final hicimos funcionar la fuente y con una estética bastante interesante. Y además de manera que el agua nunca refluyera al pecho del león, una serie de cosas que nos impusieron por cuestiones evidentes. Entonces, además nos dijo la Alhambra, como la taza, si está allí en el patio de los leones y hay que moverla, me tenéis que garantizar que la taza se mueve en plenas condiciones de seguridad. Por eso lo traigo aquí, porque eso es diana también de un criterio de planificación de una intervención con una institución pública para cumplir con un objetivo. Es que se trata nada menos que de la taza de la Fuente de los Leones, que es un símbolo del país, ya no de la Alhambra. Y dijimos, y además nos dijeron, no vale elevarla, no se haga por grúa, ni portátil, no, por raíles. Pues aceptamos ese envite. A mí me gustan los envites en los cuales a mí me ponen condiciones, yo lo prefiero como arquitecto, como restaurador. Póngame usted condiciones, ya le contaré yo. Hicimos un diseño, claro, hicimos un patín en forma de U que se deslizaba por unos rodamientos suecos de primera generación, de estos de magníficos resultados, que lo mueve una persona, vamos, yo movía la fuente, pero la movimos entre 2 o 3 personas. Entonces, entra el patín en U, unos gatos hidráulicos elevan la fuente, calzamos, retiramos, bajamos. Con eso nos llevamos la fuente y es verdad que nos la llevamos. Ahí está la fotografía. Pero además, primero, ni siquiera lo hicimos con la fuente. Lo que nos hicimos es con un cajón de metal y tablero, lo cargamos con sacos de arena. Y entonces empezamos la prueba manejando esa fuente de mentira. Una vez que la fuente de mentira vimos que se movía perfectamente, pues hicimos ya el traslado. Ya fijaos cómo hasta la taza, perdón, siempre digo fuente, taza, está empaquetada perfectamente, claro. Y fijaos que la están empujando estos operarios, pero están como si dieran un paseo. Yo le podía hacer a la fuente así y la fuente se movía perfectamente. Lo comprenderán. Para eso se inventó las ruedas de las maletas. Podemos llevar maletas muy pesadas por todos sitios. Lo malo es cuando llega un pavimento texturado, cuando hay que subir unos escalones. Bien, ¿y por qué llevarse la fuente? También las preguntan, ¿no? Porque es que dice, bueno, y tanta complicación, ¿y por qué no dejaron la fuente allí ya que estaba restaurada? Pues porque había que hacer la excavación arqueológica, porque en una intervención de este tipo no se pierde esa oportunidad. Y aquí se descubrieron los morteros medievales de la fuente, maravillosos morteros medievales de apoyo de los leones, que claro, yo dije, ahí ni tocar, lo único es que se llegue a quitar solo los morteros que sean contemporáneos. Entonces, lo que sí descubrimos fue el anillo que ponemos de estos Sendoya en 1910, un anillo de plomo, y que tiene una sección importante, 70 milímetros, y luego los tubos de plomo que llegan hasta la pata de cada león que está ahí representado, ¿no?
alimentación de los leones y el apoyo inalterado de morteros y luego el anillo de distribución. Y fíjense que está recubierto de periódico, que es una de las cosas que se empleaba para proteger las construcciones de los morteros. Pues yo tengo una historiadora de hace 12 años en mi estudio incluye esa persona especialista en historia del arte, porque nosotros nos vamos por todos los archivos de España a hacer la investigación relacionada con cada intervención. Esta persona puede tirarse varios meses siguiéndole la pista a una cosa por todos los archivos. Y una de las cosas que empleamos son los periódicos. Bueno, pues las historias que hemos aprendido con los periódicos son increíbles, increíbles. Uno de ellos está relacionado con un asesinato, porque resulta que la publicación se hace en el momento en que nosotros nos vamos a la hemeroteca de ABC y nos encontramos con una cosa de fábula. Pero claro, no puedo seguir por ahí, porque si no me van a contar cuentos. Bueno, pues ahora llega un momento en el que dicen los arqueólogos: Pedro, tenemos que saber cómo se apoya el fuste de la fuente. Digo, no me dé ese mal rato, si no se ha movido en la vida. Y dijeron, pero es que esa es la arqueología. Digo, bueno, pues vamos a hacer un pacto. Yo en ese aspecto, como respeto mucho el trabajo de la arqueología y su valor, le dije, pues hacemos un corte de queso del caserío, muy chiquitín, en el sitio donde se quiera bajar, comprobamos dónde está el apoyo del fuste y inmediatamente, en cuanto lo documentéis, ese no se rellena con arena, ese le ponemos un geotextil y lo rellenamos con un hormigón de cal. Hecho ese pacto, se hace una interesantísima prospección, que da como resultado esto que viene aquí. Entonces, de este nivel bajamos y se ve el apoyo del fuste. Una maravilla, porque se preocuparon los árabes de que quedara empotrado en el conglomerado Alhambra 1,5 metros el fuste de la fuente. Con lo cual, rellenado, se empezó la marcha atrás y un día la fuente volvió a su sitio. Esta ya es la fuente recolocada. Pero aquí el león se revela y dice, ¿y a mí quién me ve? ¿No? Entonces, utilizando la técnica del cómic, pues hace de apertura a esto. Una maravillosa exposición. Aquí la presión del turismo era tremenda. ¿Dónde están los leones? A mí me han engañado. Me están cobrando por una visita algo que no es lógico. Y se hizo una exposición magnífica con un suelo iluminado en la crista del Palacio de Carlos V, que conecta con el Palacio de Comares, pleno centro de la visita, miles y miles y miles de visitantes, porque claro, todos los visitantes que iban a la visita turística entraban a ver esa maravillosa exposición. Los leones recién restaurados. Yo solamente decir una cosa, seleccionado el mármol blanco Macael Anasol, beta verde blanco grisácea, que se escoge en la dirección de la pieza y se talla de manera que el artista va descubriendo la beta con la morfología del león, es una maravilla que no se podía ver. Y la Alhambra también puso esta posición porque ante esta manera de intervenir hay que dar explicaciones a la gente. La gente decía, pero es que han hecho una barbaridad. Eso pasa siempre cuando se hace una restauración de este tipo. Es que a los leones se le ha quitado la pátina tal. Yo sé que a los leones se le ha quitado una costra de contaminación porque la acequia real viene con una contaminación altísima y fue la comisión técnica la que nos dijo, atención, la instalación hidráulica, la nueva, tiene que ser con agua reciclada. Y de ahí, pues, claro, las ventajas y las complicaciones también. Pero los leones descubrieron su morfología, su anatomía. Pero no contentos con eso, también la manera de intervenir fue expuesta, de manera que aquí tenéis un abierto por obra o abierto durante la obra, como nosotros decimos, intervención compatible con la visita pública, pero hicimos un diseño de un stand portátil, muy simple, con tubo atornillado, y permitió explicar a toda la gente qué estábamos haciendo en el patio. Pero ahí no sigue la cosa. Estábamos dentro del patio haciendo la excavación, también aquí veis protección otradiana con este seminario. Si yo hago una excavación en el patio de los leones y yo la dejo abierta por arriba, desde el punto de vista de lo que hay allí, no pasa nada. Pero ¿y el día que llueve? Y la Alhambra cuando llueve de una manera potente. Pues entonces hicimos esta sobrecubierta ligera, que es otra de nuestras especialidades. Nosotros actuamos, por ejemplo, en las cubiertas mudéjaras, que ya hemos hecho muchas intervenciones, con un protocolo de protección durante la obra.
pueden acudir a mi propia web si quieren ver esa estrategia. Y aquí hicimos una protección que fue dentro de los cánones económicos del proyecto, pero fue interesante también. Allí donde estaba la intervención del pavimento, ahora estamos en la fase de pavimento, ya la fuente ha vuelto a su sitio. Y aquí hacemos una protección de las columnas, aquí hacemos una protección de los naranjos. Aquí hacemos una protección del frente con una especie de valla muy simple. La zona donde está haciéndose la colocación de losas se ponen los paneles, donde no, la gente que está pasando por el contorno puede ver la Fuente de los Leones. Otro compromiso con la dirección. Resultado, hemos pasado de una interpretación de jardín con plantas, luego con tierra y con arena, y esa plantación de jardín es porque los franceses levantan el pavimento que había en 1810, lo levantan, lo hacen un jardín, pero la interpretación, viendo todos los estudios históricos, era que siempre había estado pavimentado en mármol y en cerámica. Estudiamos incluso la opción de cerámica, os puedo decir que fue una maravilla el estudio que hicimos, también de lo bellísimo que era el patio poniendo la cerámica, como estaba en tiempo de los Reyes Católicos. Pero en la Alhambra hemos ido más lejos. Decir, bueno, pues vamos a ver qué se puede ver, incluso con lo que el propio visitante puede afectar al sitio. Y los riesgos de los sitios con atractivo cultural los conocemos. Bueno, esta foto en Italia, en la Plaza de la Signoria, es un emblema, pero ¿y si nos vamos a Venecia? ¿Y si nos vamos a muchos sitios de España mismo? Bueno, entonces, una cosa que hemos hecho es algo que tiene, de verdad creo, largo recorrido, porque aquí no las vemos, aquí no las vemos en el futuro, que es el deterioro asociado a la visita pública. Ayer, en el caso de Sevilla, se hablaba del deterioro de pavimento, es que es verdad, hay un desgaste físico. Entonces, los gestores de los sitios patrimoniales no solo tienen que ver qué cantidad de personas entra, sino qué pasa con la conservación. Y aquí nosotros hemos hecho un estudio como si estuviéramos haciendo, no sé, el estudio de una especie que está en un bosque, ¿no? Hemos dicho, ¿qué hace el hombre, qué hace la mujer, qué hace el visitante cuando va a la Alhambra? Y entonces vemos que se toca y hay sitios donde dice, bueno, aquí qué bello esto, y hace con el dedo así. Pero llega el siguiente visitante, dice, hombre, ¿qué será esto? Y llega el otro y hace así. Y va al mismo sitio además. En eso, cuanto más perfecta una cosa, más detalle tiene el ser humano, más ganas le dan de tocar. Es que es así. En otro sitio dice, hombre, pues aquí es que perdonad que sea tan ilustrativo, pero es que me estoy pegando a la pared. Claro, me estoy apoyando, es que estoy haciendo una foto. A lo mejor eso ya no es tan voluntario, pero esto sí. Yo he visto gente rascar en una pintura de una puerta, y no de cualquier puerta. Claro, el pavimento dice, claro, el pavimento se desgasta porque no le toca otra, pero en estos sitios, la del deo o la de una taca, amigo, por ahí vamos. Pero aquí hay otra cosa que es pellizcar un seto. Es que en los arrayanes resulta que estos dos setos forman parte de la esencia del patio. Se dice que en el jardín del Islam basta con que haya agua y unas paredes, y con que haya agua ya es un jardín. Pero si además hay algo de vegetación, no mucha, encima de ese jardín hay algo especial. Bueno, pues esto es otra costumbre. Claca, claca, claca. Y esta, porque huele muy bien. Ostras, que bien huele. Traca. Claro, yo estoy haciendo cosas que están en el ADN. Y esto, dice, ¿qué puerta? Ah, pero si aquí tiene una pintura roja. Ostras, pues es la poca pintura que quedaba. Bueno, atención, nosotros hemos hecho este estudio también para los Reales Alcázares, pero claro, no lo he traído porque ya era cansado. Pero en los Reales Alcázares os aseguro que tenemos fotos de gente que está una puerta con policromía. Tiene una magnífica protección transparente muy bien estudiada, pero claro, a una distancia para que no se afecte la madera. Señores, si está aquí la protección, aquí está la puerta, aquí está la protección, hay personas que están metiendo la mano por detrás del vidrio para tocar la madera. Bien.
Claro, a nosotros también nos dice lo siguiente: fotos las que queráis, pero si se publica algo no puede aparecer la foto de nadie, no puede ser reconocible, cosa que me parece bien porque además gran parte de las cosas son involuntarias. Entonces nosotros, que somos muy aficionados al dibujo, pues hacemos la tipificación de las conductas, la hacemos con dibujos y trabajamos como si fuéramos dibujantes de cómic, pero nos encanta. Y también lo que hacemos es tipificar las conductas, entonces obtenemos porcentajes, pero si vierais nuestras fichas son puntitos dentro de la planta de los palacios y cada punto de esos tiene su ficha asociada donde está estudiado el comportamiento, si es joven, si es tal, de franja de edad, toda una serie de cuestiones que ve el que analiza este comportamiento. De esa manera vamos sacando conclusiones. Por ejemplo, el apoyo en una columna es uno de los problemas más importantes que tiene el Alhambra. Alguien puede decir, hombre, pero una columna, ¿qué le pasa? Pues yo os diría que a menos cargada que esté una columna, como pasa en el Patio de los Leones, más incidencia tiene la vibración a la que le somete el visitante. Luego también hay una cuestión muy importante. Dice, bueno, yo pongo una catenaria para señalar un paso, pero si yo tengo un problema y ando mal, yo incluso ando regular, pues si me coja la catenaria, mal asunto, porque me puede llevar la catenaria. ¿Qué es lo que pasa con esta señora? Esta señora está cogiendo la catenaria y está apoyándose en la pared, pero ¿qué va a hacer esta señora si se puede caer? Este es un problema también. Es decir, ¿qué hacemos en esas situaciones? ¿Qué hacemos? Bueno, pues paso con cierta velocidad. Y esto, si estáis enamorados y vais en pareja, la Alhambra, de luego, se presta a todo. Se presta a todo, ¿eh? Bueno, pero a la fotografía, desde luego. Y abrazarse una columna y ponerse contra un zócalo maravilloso, eso es una de las cosas que pasan con más frecuencia. Entonces, nosotros ponemos dónde está la situación, si son adultos, curiosamente los adultos con mucha frecuencia, si es por foto, fijaos, si es por foto. Total, vamos haciendo ese tipo de analítica porque eso le sirve al gestor para las medidas que pueda tomar en el futuro. Hay una cosa muy importante, jamás se debe dejar, un adulto jamás debe dejar que un niño palpe, porque el adulto ya debería pensar que ese niño lo más importante es que adquiera una conciencia de ese patrimonio. ¿Veis? Esto es una escena, pues, en el fondo triste, muy interesante porque la chiquilla esta está interesándose por una decoración, pero el adulto le tenía que estar diciendo otra cosa. Claro, nosotros nos hacemos estos planos que son de verdad súper interesantes porque las conductas las vamos asociando, de los puntos pasamos ya a las masas, y entonces lo que vamos estudiando es niveles de intensidad. Entonces esto es como, no sé, como la tarántula y todas esas cosas y las películas estas que hay de insectos, ¿no? Pero es que es verdad, nosotros de pronto nos comportamos de una manera gregaria y lo que hacemos es rozar porque vamos en masa. Lo representamos con masa, lo representamos con líneas. Y claro, de aquí se deduce también una cosa, que los vigilantes son instruidos y van diciendo también a los visitantes a veces qué pasa. Yo que soy usuario de mochilas, por ejemplo, en la Alhambra las mochilas son un problema. Te dicen, lleve usted la mochila por delante. Primero, hay visitantes que se enemistan con el que le dice eso, pero si se la acaban poniendo unos minutos después, o por respuesta contraria, o porque ya se ha olvidado, se la vuelven a poner. O, por ejemplo, la chica que está ahí en un alféizar, en posición casi de caída. Entonces, la vigilante le está diciendo lo que tiene que hacer, que es quitarse de ese lugar, porque ahí está ese alféizar en una posición no demasiado defensiva respecto al visitante. El 1:10 es que en algunos sitios de la Alhambra es mortal. Bueno, pues aquí tenemos que muchos no son conscientes de ciertas conductas que son negativas y que en el fondo pues, es muy difícil evitar. Proponemos informar, estimular participación pública, programas de educación, programas de interpretación. Abajo hicimos un diseñito de una chapa en varios idiomas para que se entregara a los visitantes. En el fondo hay una cosa que planteamos aquí muy importante, que es esta: el estudio de recorrido a foro y barreras físicas. Habrá que llegar, ni más remedio. Gracias. Pero hay que ser conscientes de la fragilidad. Para eso la Alhambra ha dicho tocar, tocar, tocar.
pero en sitios adecuados. Estos son puntos experimentales para tocar. Y estos son niños aprendiendo. Y esto es un símbolo nuestro, nuestra pasión por el mensaje codificado de forma gráfica nos lleva a hacer estas cosas. Si pongo la mano, me llevo lo que hay. Un poco ese. O, por ejemplo, esto que hizo la Alhambra ante el caos de información, eso también tiene que ver con este seminario. Esta diapositiva es expresiva de eso. Pues hizo un concurso y lo adjudicó a una empresa que hizo ya un sistema integrado, como veis. Otra vez, nuestro esquema, niños aprendiendo. Y ahora un cambio de escala. Cuando hablamos de conservación preventiva, claro, aquí hemos visto cómo se actúa con una institución pública, pero ¿y si la institución es privada? Pues lo que hacemos es intervenimos ejemplo a ejemplo. Tempranamente, en el año 91, Ángel, de la Catedral de Granada, en lo que se llama el estribo del Ángel, una idea de Alonso Cano para contraponer la torre inacabada. Bellísima idea de un estribo que culmina con una escultura, aquí lo ven. Pero estaba en estas condiciones. 3 anclajes alineados, porque del anclaje único, original, como se movía la escultura, le pusieron 2 anclajes más en línea. Hizo un plano de fractura. Aquí están las alas, que tiene incluso unas perforaciones por disparos desde la plaza, seguramente en la época de la Guerra Civil. Eso como estaba el ángel fracturado. Este es el triple anclaje que resulta mortal. Yo puedo decir, yo que estoy en las catedrales, cuando llego a los pináculos, si tú te apoyas en un pináculo que puede pesar más de 2 toneladas, y haces así, el pináculo se mueve. La gente se queda, cuando ve eso, se queda que se agarra. Dice, no me lo puedo creer. Pero es que esa base de movimiento con un enlace único tiene mucho sentido. Si tú eres supersticioso y crees que es mejor anclar, puede originar tensiones extraordinarias como pasó en Lorca, con muchas intervenciones. Entonces nosotros restituimos, fijaos, el plano de corte, esto está en mi protocolo de restauración. Este es el plano de corte que origina los anclajes. Ya estamos metiendo en un anclaje único reforzado a acero inoxidable y este es el ángel. Fijaos que tiene en la peana una base de neopreno. Esta banda negra refuerza ese valor de rótula. O sea, actuamos como en ingeniería, disipamos la energía. ¿De acuerdo? Y este es el bellísimo ángel en su sitio. Yo no quería irme sin hablar de otros que son, en este caso, las aves. Porque hablamos de la seguridad y también para otros habitantes, porque es que tenemos además la obligación. ¿Alguien ha actuado en sitios que tienen patrimonio natural interceptado por una intervención? ¿Alguien ha intervenido? Sí, pues sabéis que si no tienes cuidado, hasta te pueden parar la obra, justamente porque son especies protegidas. Pues nosotros tenemos al cernícalo primilla en la Catedral de Jaén, al que algunos nos han acusado que estamos fomentando la promiscuidad de las parejas en la catedral. Y es verdad, porque tenemos unos biólogos que no hacen nada más que poner nidos. Yo les digo, pero vamos a ver, si aquí había, en donde podían, tenía unos cuantos nidos, porque ahora tenemos ya 30 nidos. En cada intervención ponemos nidos nuevos. Hombre, porque claro, podemos tener la estrategia, nos podemos llevar las parejas de un sitio a otro cuando intervienen en otra parte, ¿vale? Pero eso es muy duro, ¿no? Y entonces nosotros somos los que le hacemos las casitas, somos la inmobiliaria que le hacemos las casitas a los cernícalos. Pero la verdad es que lo hacemos con un gustazo tremendo. Y nuestros proyectos llevan un protocolo de respeto a las aves, de manera que ahora tenemos con el Ministerio una obra en la Catedral de Jaén, la van a adjudicar dentro de poco, pero ya saben ellos que tienen que parar. Tienen que parar porque es en estos momentos la época de anidación. Y estas bellísimas imágenes son de nuestros nidos. Aquí vemos un cernícalo primilla parado justamente en el nido. Y aquí tenemos un poco el esquema del nido colocado en la catedral. En esta línea, y ahora son diapositivas muy rápidas, fijaos que otra de las cosas, por eso decimos, ¿qué es lo que hacemos? ¿Cuál es nuestra estrategia con unas instituciones como los cabildos? Hombre, tenemos un plan de catedral, pero lo tenemos solamente apuntado, porque se quedó en la fase de formulación y avance. Pero lo cierto es que nosotros cada intervención la aprovechamos para mejorar las pautas. Por ejemplo,
en un sitio muy complicado hacemos cosas como estas para garantizar que yo puedo llegar, que la imagen anterior no se repita, porque yo eso me va la vida, porque si no me llega el agua al archivo que hay debajo de la catedral de Jaén. Y entonces fijaos la cantidad de medidas, las cornisas con plomo, los encuentros de sitios complicados con sus soluciones. Aquí tenemos en este lugar una bajante que está empotrada en el muro y yo le he dejado arriba un punto de visión o de inspección. Y ya con esto se acabo, porque en la calle Cárcel, en Granada, hemos hecho una intervención encubierta recientemente y fijaos cómo, bueno, los cernícalos que se han ido de la Alhambra no han llegado a la catedral. En la catedral de Granada yo estaba más tranquilo, porque yo me dedicaba a cazar palomas, porque tenemos un convenio por el que se cazan las palomas, que son unas aves terribles para los monumentos. Y entonces, esa caza, en los sitios donde hay aves protegidas, ya no está tan clara. Pero es que no teníamos cernícalos. En cambio, con una política de cambio de nido en la Alhambra, se nos han ido varias parejas allí. Aquí tengo a mis habitantes, aquí a la derecha abajo, una maravilla en un mezquinar que nos encontramos 3 crías. Y ya tenemos cernícalos también allí. Pero mirad lo que hacemos. Cubierta que restauramos, le ponemos una pasarela en el centro. Llevamos las instalaciones en los flancos de esa pasarela. Ponemos los detectores de incendios. Ponemos la iluminación. Y hacemos que sea en un futuro recorrible, bien por temas de docencia o de visita pública controlada, ya a lo mejor a la barandilla pues se le puede poner una malla cuando haga ese servicio. Pero estamos haciendo esa labor. Y lo mismo pasa en la torre. Fijaos la torre, que la torre de la Catedral de Granada, esta es la de Granada, inacabada, tiene una cubierta hacia adentro que nos da una cantidad de problemas tremendos. Estos son nuestros esquemas estructurales. Y fijaos aquí lo que hemos hecho, es proponer, eso está en proyecto, pero el proyecto está hecho. Lo que proponemos es convertir la cubierta anterior, la convertimos en una terraza y ahí veis a la derecha que puede ser un magnífico mirador. Y eso es lo que planteamos también al Cabildo, que una de las cosas que yo plantearé luego en la mesa redonda es precisamente que la inversión que se hace en turismo es muy grande, que la Catedral de Granada tiene muchos visitantes, otras menos, pero que el problema no está tanto en no cobra usted, sí cobra usted, pero para mí es, cobra usted, a ver, ¿qué revierte al edificio? ¿Qué parte de ese presupuesto que usted ingresa por ese maravilloso edificio que tiene miles de visitantes, esta llamada hay que hacerla porque a veces los oídos son duros? Acabo con esto, con los trajes encargados a un sastre para la Fuente de los Leones, concretamente para los leones, pero que es una realidad. Los han usado menos de lo que parece, pero los leones restaurados con lo que se ha pasado para restaurarlos, pues se decía, vamos incluso a ponerle una vestimenta para las noches del crudo invierno granadino. Y bueno, pues han estado en algunas ocasiones con sus trajes puestos. Nada más, muchas gracias.